Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Sigo en el cambio de casa. Estoy un poco atareada todavía, no he acabado, pero cambié la computadora, o más bien me vine a otra computadora para no estar todavía entre cajas y así mostrarles otra parte de este nuevo espacio que estoy apenas acomodando. Pues ahora me da mucho gusto estar en esta ocasión, como repito, con ustedes. Veo la luz un poco oscura, pero bueno, ya prendí otra luz, o sea, me voy a tener que ir acomodando a esta nueva habitación, pues le muevo aquí y al ratito, seguramente en estos días iré encontrando la forma, porque me muevo, pues no, me, buscando la forma de tener mejor iluminación, pero pues por lo pronto el chiste no es que me vean a mí, sino que vean lo que voy a platicarles, sobre todo porque estoy ahora con un tema nuevo, no nuevo para mí, gracias a la maestra Celia Maldonado, que en muchas ocasiones me invitó a los coloquios que organizaba sobre Tacubaya, pues tengo mucha información al respecto y creo que luego resulta peor cuando tienes muchos datos que necesitas ir ordenando para poderles platicar en relativo orden y, valga la redundancia, perdón, pero poder armar, digamos, algo más o menos coherente. Entonces, pues ahora vamos a hablar de esta zona de la ciudad que hoy por hoy, pues es como un suburbio, como una parte no frecuentada y que nadie considera que es como un lugar bonito, vamos a decirlo así. Tacubaya es un lugar que ahora pues se recuerda más bien en una estación del metro o como una colonia más. Algunas zonas son medio, vamos a decir, arrabales casi, en donde no hay pues una zona, digamos, atractiva para, para el turismo, para la visita, para el paseo. Sin embargo, y eso es por lo que hoy nos vamos a dedicar a este espacio, Tacubaya fue una de las mejores zonas del Valle de México. No pertenecía a la Ciudad de México, era un poblado aparte y de lo cual pues vamos a ir platicando. Tacubaya estaba poblada desde antes de la conquista y llevaba por nombre Atlacuihuayan, que significa lugar donde tuerce el río, o según el Códice Van, lugar donde se labró el Atlatl. De ahí, por una deformación española como tantas otras, después de la conquista, se le llamara Tacubaya. Estas tierras fueron parte del Marquesado de Oaxaca que el rey Carlos V le otorgó a Hernán Cortés. Ustedes saben que este Marquesado de Oaxaca fue algo verdaderamente impresionante, de un tamaño inmenso, llegaba presupuesto hasta Oaxaca, pero partía de los alrededores de la Ciudad de México. O sea, era un territorio gigantesco el que Carlos V le va a otorgar a Cortés, pero que bien sabemos que después Cortés sufrió pues muchas penurias, le quitaron muchas de las tierras que tenía, fue enjuiciado, sabemos que muere pues en condiciones, pues no en las mejores condiciones, vamos a decir así, porque no logró en su momento el reconocimiento que merecía ante la corona española por las conquistas que había logrado. Sin embargo, bueno, pues en este momento del que estamos hablando, después de la conquista, estas tierras pertenecieron a Cortés. Fueron los frailes dieguinos y dominicos los encargados de evangelizar la zona, y estos últimos, los dominicos, iniciaron la construcción de su templo y convento hacia 1556. Ustedes a lo mejor ni siquiera están pensando en que todavía algo de esto se conserva, pues se conserva. La iglesia de Santo Domingo en Tacubaya, que está en Avenida Revolución, enfrente de la Alameda de Tacubaya, ahorita vamos a ver unos planos, se conserva y es una construcción del siglo XVI en una zona que nadie se la imagina y que yo los invito a conocer porque tiene un atrio muy grande, muy bonito, con árboles, y la iglesia del siglo XVI y conserva un claustro muy interesante que sigue en activo, la iglesia funciona, uno no lo puede creer que esté pues ahora sí que a la mitad de la ciudad, porque pues Tacubaya, y ahorita vamos a platicar cómo fue este cambio, de haber sido un barrio separado, una ciudad aparte, se convierte en parte de la zona central de la Ciudad de México.
Entonces, decíamos que este templo y convento fue construido hacia 1556, pero la zona no comienza, digamos, a convertirse en una ciudad hecha y derecha o a ser algo, pues como un pueblo fundamental, sino que ahí se establecieron molinos. Molinos de diferentes cosas, como el molino de Santo Domingo, el de Belén, el del Rey y el molino de Valdés. Durante todo el siglo XIX, estoy haciendo como una introducción general, Tacubaya se empieza a convertir por las cualidades de su clima. Era un lugar espléndido en donde pasaba el río por donde ahora pasa el viaducto. Si ustedes vienen de Revolución hacia el sur, encontrarán que atraviesa el viaducto. Bueno, pues esa parte era el río, y entonces esto tenía un clima muy agradable, era pues muy cerquita de Chapultepec, era un lugar muy, muy, muy frecuentado. Comenzó a ser, ya en el siglo XIX, un lugar frecuentado para tener casas de descanso. ¿Quiénes tenían casas de descanso o quiénes tienen hasta la actualidad? Pues la gente que tiene mucho dinero, es decir, la gente que puede darse el lujo de tener su casa en México, es decir, en la ciudad, y una casa de verano en Tacubaya, con vistas maravillosas, porque Tacubaya es alto. O sea, si nosotros, por ejemplo, es que a veces les digo que tengo tanta información en la cabeza. Si ustedes van por Observatorio, por la avenida Observatorio hacia arriba, yo sé que hay muchos que me están viendo y a lo mejor pues no tienen idea porque no viven en México, pero Observatorio es una avenida que sube, digamos, hacia el poniente del Valle de México. Si ustedes suben por allí y tienen oportunidad de atravesar un puente o de estar en un edificio alto, verán que se puede observar desde ahí prácticamente toda la Ciudad de México, todo el centro de la ciudad, vamos a decirlo así. Entonces, tenían una vista espléndida. Ahora no, ahora pasa el segundo piso del periférico, y bueno, cantidad de cosas que nos impiden ver hacia el centro, pero era un lugar verdaderamente extraordinario. Entonces, toda la gente que se va ahí era la gente que tenía mucho dinero y que durante el siglo XIX va a fraguar una serie de planes, vamos a decir, reaccionarios, de los cuales vamos a hablar en un momento más, que van a poner en jaque a los gobiernos liberales o a los gobiernos centrales. De ahí, por ejemplo, a Tacubaya va a llegar Iturbide, que a la postre va a establecer un imperio, cuando entra a la Ciudad de México, antes de entrar, mejor dicho, a la Ciudad de México, con el ejército trigarante. Allí van a suceder muchas otras cosas de las que iremos hablando, pero de ahí surge un plan de Tacubaya, el famoso plan de Tacubaya. Hubo varias cosas allí, las vamos a comentar, pero que va a ser el plan de los conservadores, que a la postre va a provocar la Guerra de Reforma, y una guerra que se prolonga 3 años, la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años precisamente, que tienen como consecuencia el triunfo de los liberales y la llegada del triunfo de Benito Juárez, pero con él las leyes de reforma, que en tanto transforman a la ciudad, y que de eso ya también tendremos oportunidad de platicar. Entonces, de ahí surgieron golpes de Estado, incluso la famosa decena trágica que en 1913, que tiene como consecuencia el fusilamiento, ojalá hubiera sido algo, digamos, ordenado, no, el asesinato de Madero y Pino Suárez, un golpe de Estado brutal encabezado por Victoriano Huerta. Esta situación, pues, también se fragua en Tacubaya este plan. Entonces, todas estas cosas verdaderamente increíbles surgen durante todo el siglo XIX y parte del XX en Tacubaya. O sea, esta gente que se ha ido a refugiar allí, no quiero decir que todos, porque había gente que vivía en Tacubaya, pues que no tenían esa misma manera de pensar, pero de ahí surgen muchos planes vamos a decir, pues yo insisto, reaccionarios, no revolucionarios. Entonces, pero a pesar de todos estos planes que surgen ahí, Tacubaya estaba como en un sitio, como repito, tan privilegiado, que no tenía afectación mayor de todos los golpes de Estado que se fraguaban allí, se daban en México, o tenían
problemas o se daba, digamos, el levantamiento era en la Ciudad de México, no precisamente en Tacubaya. Tacubaya, insisto, pues estaba separada, entonces no afectaba la vida interna del espacio, ¿no? De tal suerte que ya para el Porfiriato, Tacubaya se convierte en una ciudad extraordinaria, con todas las... O sea, es que yo estoy segura que quien conoce la Ciudad de México no me lo puede creer, pero era una ciudad fantástica. En el Porfiriato llegan todos los adelantos de la ciencia, es decir, el teléfono, la luz eléctrica, el tranvía eléctrico. Se establecen allí instituciones tan importantes como el Observatorio de Tacubaya, que tiene una ampliación en 1910. O sea, va a ser un sitio verdaderamente privilegiado. Yo llegué a conocer gente que ya era muy mayor cuando yo era niña, o sea, calcúlenle, pero que era de los que había sido, mejor dicho, de los que todavía les había tocado eso de irse de verano a Tacubaya. O sea, y yo de niña decía, pues ¿cómo que de verano a Tacubaya? Pues ya no tenía ninguna gracia en ese momento, ya nada. Pues no tenía, y para nosotros ahora menos, insisto. El nombre se ha quedado en una estación de metro y una colonia, pero el nombre de una colonia, pero realmente no captamos el día de hoy, los que vivimos aquí, lo que fue Tacubaya. Allí entonces, como les digo, se establecieron familias muy importantes, de las más acaudaladas, como la familia de los Escandón, la familia Mier y Pesado, era don Antonio Mier y su esposa doña Isabel Pesado, los Bardet, los Jamison y las familias de Teresa. O sea, una serie de personajes que van a dejar huella en la fisonomía de Tacubaya. Todas estas modificaciones que vienen en la ciudad y en el país después de la Revolución van a dar al traste con esta vida y con esta fisonomía, insisto, urbana de Tacubaya. ¿Por qué? Porque con la Revolución, en primer lugar, en 1929, va a llegar, esto lo vamos a explicar también con detalle, un famoso decreto centralizador. ¿Qué es esto? En 1929, el 31 de diciembre del 29, 31 de diciembre del 28, se desaparece el régimen municipal. El régimen municipal, que ya pues, digo que fue el 31 de diciembre, ya digamos tiene efecto este decreto a partir de 1929, pero este decreto, ¿qué significa? Desaparecen los municipios y surgen lo que muchos de nosotros conocimos como delegaciones y ahora son alcaldías. Pero antes eran municipios con toda la autonomía, prácticamente todo, sí, toda la autonomía que tienen los municipios en todo el país, menos en la Ciudad de México. Entonces, esto al desaparecer y crearse es difícil explicar todo este fenómeno. El famoso departamento central que abarcaba la antigua Ciudad de México y las colonias aledañas, incluye a Tacubaya, este departamento central. Entonces, Tacubaya, de haber sido este poblado, este pueblo, esta ciudad, ni siquiera pueblo, una ciudad con todas sus características, pasa a formar parte de este departamento central, que como su nombre lo indica, pues era el centro de la ciudad. Entonces, esta parte fundamental del centro, con sus características, digamos, de expansión, le toca a Tacubaya y realmente la transforma. Ahí empieza la transformación brutal de Tacubaya, a partir de que pasa a formar parte del departamento central, insisto, que ahora pues sería el departamento central, se desapareció también cuando surgen las delegaciones en 1970, las delegaciones Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza. Estas 4 delegaciones de 1970 están dentro de lo que fue el departamento central, y pues ahora Tacubaya quedó formando parte primero de la delegación Miguel Hidalgo y ahora de la alcaldía del mismo nombre. Entonces, y a partir del 29, insisto, que comienzan estas transformaciones y se construyen los primeros edificios. El primer edificio alto fue el edificio Ermita,
que se construye entre 1929 y 1935, y después en los años 50, con la llegada al poder de Ernesto Pedro Uchurtu como jefe del Departamento del Distrito Federal, un cargo muy similar a lo que ahora, bastante similar, no exactamente igual, a lo que ahora es la jefatura de gobierno. Esto, pues, destazaron Tacubaya, o sea, la partieron, le hicieron nuevas avenidas, pasos a desnivel, atraviesa el periférico, luego primero el viaducto, luego el periférico, o sea, aquello se desdibujó por completo y poco a poco se fueron perdiendo aquellas casonas fantásticas que le habían dado realce a Tacubaya. Entonces, entre las casas que ya sabemos que destacan, todavía han sobrevivido, está la Casa de la Bola, que hoy es un museo, con la colección de don Antonio Agenbecky de la Lama, el Parque Lira, que pertenece a la alcaldía Miguel Hidalgo, y es un espacio abierto, público, poco descuidado. Pues como ya les digo, estos lugares son de los que han sobrevivido, y como les decía hace un momento, el Templo de la Candelaria, que está justamente enfrente de la Alameda de Tacubaya. Entonces, vamos a ir comentando algunas de estas cosas que fueron pasando a lo largo de la historia de Tacubaya, y nos saltamos, para este caso, por eso le puse al título del día de hoy, Tacubaya en los siglos XIX y XX. O sea, en los siglos en los que ya hay mucho más información de la vida interna y de las transformaciones, y sobre todo hay descripciones de las casas, de estas casas fantásticas que, les repito, fueron poblando Tacubaya. Antes de hablar un poco de las casas, les quería mostrar, déjenme primero lo abro, como de costumbre, un detalle del famoso plano de Uppsala, que muchos de ustedes ya han visto en otras. Déjenme a ver si encuentro rápidamente uno que lo tenga completo. Uppsala, para mostrárselos completos y poderlo mostrar, a ver si este mejorcito. No me gusta. Ok, entonces ahora sí comparto pantalla. Este es el plano de Uppsala de 1550 aproximadamente, y en una parte importante, por acá, por donde está el cerro de Chapultepec, vamos a encontrar a Tacubaya, que ya lo tengo aquí abierto. Y aquí se dan cuenta, está el cerro, como se los acabo de mostrar, está San Miguel, que ahora conocemos la colonia San Miguel Chapultepec, pegada a Tacubaya, abajo del cerro, pero originalmente la ermita de San Miguel estaba sobre el cerro de Chapultepec. Y aquí dice Atlacubaya. Aquí la podemos ver, ya está el convento, ya se había comenzado a formar el pueblo. Hacia el siglo XVIII tenemos ya este atlas eclesiástico, perdón porque está chueco, así lo tengo escaneado, disculpen ustedes, pero aquí ya tenemos los puntos en los que estaban divididos el atlas eclesiástico del Arzobispado de México, y aquí tiene el curato de Tacubaya. Pero fíjense que esto es interesante, porque esta dimensión la va a tener muchísimo tiempo más. Dice Tacubaya, cabecera con 4 barrios. San Lorenzo, un cuarto, dice, Nonoal con cuarto, y La Piedad a media legua de la cabecera. ¿Dónde está La Piedad? Pues híjole, yo espero que muchos de ustedes que no ven sí puedan ir ubicando estos sitios que les digo, pero La Piedad está exactamente en el cruce de Obrero Mundial y la avenida Cuauhtémoc, es decir, pasando el viaducto. Ustedes vienen por Cuauhtémoc, pasando el viaducto, allí por donde estaba incluso estaba el Panteón Francés. El Panteón Francés de La Piedad está antes de cruzar el viaducto, y después está el viaducto, y luego pues toda esa zona que seguía después de cruzar el viaducto era La Piedad, o sea, muy lejos, bastante lejos de Tacubaya. Aquí dice a media legua de la cabecera. Pues yo diría que un poco más, pero a ver, es que ni siquiera creo que ninguno de los planos que tengo aquí se mostrara La Piedad. Déjenme verlo. Bueno, aquí está. No, ni de casualidad. Aquí, digamos,
Este es un ejemplo de un plano 1900 que al ratito vamos a ver, en donde es la parte central de México, pero todavía ni siquiera Tacubaya estaba considerada como parte de la ciudad, y el barrio de La Piedad pues estaría hacia acá, hacia el sur. Entonces eran bastante lejano pues el punto. San Lorenzo, que ahora queda en la Colonia del Valle, Nonualco, que queda arriba del periférico, subiendo, híjole, sí he ido, pero sí, pues subiendo de Tacubaya hacia mano izquierda, digamos hacia el sur, ahí estaría el barrio de Nonualco, donde vive también el templo, que es muy bonito, y en San Lorenzo, que está en la Colonia del Valle, hay una calle que se llama San Lorenzo, pero hay una capillita chiquititita dentro de un parque, muy cerca de Insurgentes, cerca de la tienda de Liverpool Insurgentes. Es que me cuesta trabajo irlos ubicando, pero también se conserva esta. Entonces, es interesante pensar cómo Tacubaya, a mediados del siglo XVIII, digamos, dentro del rango eclesiástico, pues era muy grande, y esa misma división, el hecho de que llegara hasta La Piedad, se conserva mucho tiempo más. Entonces, vamos a ir viendo, mucho tiempo más me refiero al siglo XIX todavía, ¿eh? O sea, ya el México independiente, por supuesto que esto conservaba estas dimensiones tan inmensas, y lo sé porque parte de la Hacienda de la Condesa, de la que yo ni me atrevo a hablar siquiera, porque hay mucha gente estudiosa de este espacio, como mi querida amiga la arquitecta María Bustamante, que es experta en hablar de la Condesa y de la zona de Tacubaya. Ella es cronista de la zona y yo estoy atreviéndome a hablar de su tema, lo cual, pues, por lo cual le pido una disculpa, ella es la experta. Yo estoy hablando aquí de historia mezclándola con Tacubaya. Entonces, decía yo que Tacubaya era un lugar fantástico y espléndido. Y tengo aquí varios relatos, les digo que tengo mucha información que vamos a ir revisando para ir entendiendo cómo era aquella ciudad magnífica. Por ejemplo, me encuentro aquí con este texto que dice: mientras escribo esto, se me impone la magnificencia de la mañana. El sol majestuoso se alza casi frente a mi ventana, a través de la cual veo a Chapultepec completamente iluminado y la ciudad de Moctezuma un poco a la derecha. Bajo mi ventana, la vegetación es sumamente rica. Tenemos muchas frutas, manzanas, no muy buenas, pero magníficos duraznos. Me gustan los plátanos. Anoche cenamos peras verdes. El maíz parece estar maduro todo el año. ¿Qué país para soñar? Esto que ustedes ven, están escuchando, es un relato que se da en Tacubaya y que lo escribe Allen Hitchcock, coronel norteamericano que estaba esperando en Tacubaya el resultado de las pláticas de paz entre los representantes de su país y el nuestro, allí precisamente en el arzobispado de Tacubaya. El arzobispado de Tacubaya hoy forma parte del observatorio de Tacubaya, y allí está hoy día la magnífica Mapoteca Manuel Orozco Iberra, que tanto les he comentado y que les recomiendo tanto visitar, porque además el lugar es espléndido, ¿no? Entonces, hoy día, de este pasado glorioso, pues como les repito, nos queda poco. Entonces, por ejemplo, aquí la marquesa Calderón de la Barca, en 1940, va a visitar Tacubaya y dice que ya hay unas casas del campo y viejos jardines con fuentes de piedra. Ya en ese momento dice que la mejor casa de Tacubaya era la de la Condesa de la Cortina. Esta casa de la Condesa de la Cortina, si no me equivoco, sí es el Parque Lira actualmente. Era una casa magnífica que la describe la marquesa y dice que parece ser la más hermosa de Tacubaya. Sin embargo, la misma marquesa, en sus cartas que se llaman La vida en México y está editado por Rúa, vale la pena tenerlo, es un libro espléndido que yo les recomiendo mucho porque nos habla de un México de hace, pues de 1840, más de 160 años, que les recomiendo, 160, 180, que lo vean, que lo estudien, porque
sobre todo que lo lean y lo disfruten, porque es un libro verdaderamente espléndido. Les repito, La vida en México, de la Marquesa Calderón de la Barca, de la colección Sepan Cuántos, de la editorial Corrón. Lo que dice la Marquesa es que lo que sobrepasaba toda la belleza era la panorámica que se contemplaba. No hay otro lugar, dice ella, que pueda aventajar a este para admirar la vista de México. Es una perspectiva más bella aún de la que se disfruta desde Chapultepec. Entonces, eso es verdaderamente extraordinario de pensar aquella vista que a nosotros no nos tocó, pero que yo sí les recomiendo, por ejemplo, ir a la terraza de Chapultepec cuando se pueda de nuevo visitar, que la pandemia nos permite entrar a los museos, de nuevo regresar a los museos. La terraza de Chapultepec del castillo nos da todavía una idea de lo que pueden haber visto. Hoy hay muchísimos edificios en reforma, pero no hay nada que te lo tape aquí. Entonces, podemos admirar una panorámica fantástica, pero dice la Marquesa que es mejor la vista que se tenía desde Tacubaya que la de Chapultepec. Desde entonces ya, y vamos a platicar después con más calma, Santa Anna llegaba con mucha frecuencia al arzobispado. Allí, pues, no estaba expropiado, pero él se lo tomaba como propio. Y, por ejemplo, decía Guillermo Prieto, Santa Anna vivía en Tacubaya en el Palacio Arzobispal. Los bajos de este palacio estaban ocupados por tropas. Esto, a lo largo de la historia de Santa Anna, acuérdense que Santa Anna ocupa 11 veces la presidencia y la mayoría de las veces estaba unos días en el Palacio, digamos, Nacional y se iba a Tacubaya, y estamos hablando en un periodo el periodo de Santa Anna abarca de 1832 a 1855. En esas épocas, les digo, era cuando iba mucho a Tacubaya. Y decía, por ejemplo, Prieto, los bajos de este palacio estaban ocupados por tropas, asistentes y servidumbre turbulenta. Por la parte exterior había chimoleras, vendimia, concurrencia extraordinaria de pretendientes en coches particulares y de sitio. ¿Qué quiere decir de pretendientes? De todos los que van a buscar un trabajo, de todos los que quieren acomodarse en algo, no los pretendientes que buscan novia, no, los pretendientes que están buscando un trabajo, que están buscando algo en donde pasar, de dónde poder encontrar, ¿no? Pues están buscando un lugar, un acomodo, por eso pretendientes, en coches particulares y de sitio. En suma, un conjunto abigarrado en holgura y bebiendo para aligerar la pesadez de la espera. La parte superior del palacio del arzobispado estaba dividida en dos partes. A la izquierda, la habitación del presidente y las piezas corridas de los ayudantes y visitas de su Alteza. También en ese lugar era muy común en Tacubaya encontrar huertos de olivo que surtían a la capital con todo el aceite necesario, constituyendo una fuente de grandes ingresos para sus cosecheros. Por lo que la comunidad local tenía una buena forma de ganarse la vida. Además de cultivar todas las frutas que ya mencionó este viajero o este militar norteamericano, ¿no? Entonces, es en general un lugar privilegiado. Y Manuel Rivera Cambas agrega algo más en su libro México Pintoresco, Artístico y Monumental, que está editado en 1883, y dice, el clima de Tacubaya es reconocido generalmente como eficaz para curar muchas enfermedades y provocar la convalescencia de otras. Increíble, ¿verdad? El terreno seco, la muy buena ventilación, las aguas delgadas y sabrosas, es decir, sin sales, sin sedimentos, el aire purificado por la multitud de árboles extraordinariamente crecidos, como el que llaman bendito, son circunstancias que contribuyen a que se goce en aquella población de salud. Entonces, todas estas circunstancias, les repito lo que les dije al principio, fueron dando por resultado que la gente con más dinero fueran adquiriendo grandes extensiones de tierra y establecieran allí sus residencias veraniegas. Así, a la llegada de Maximiliano, la condesa Paula Kolonitz, que era dama de honor de Carlota, llegó a Tacubaya en un tranvía de mulitas. ¿Quién era Carlota? Pues la emperatriz Carlota. ¿De qué año estamos hablando? De 1864. Cuando también derivado de estos conservadores, de negociaciones hechas por los conservadores que vivían en Tacubaya, se había logrado pues el establecimiento de un imperio absolutamente espurio, ilegal.
fue otro momento en donde don Benito Juárez deja la capital de la República y se va a hacer un segundo recorrido por el interior del país defendiendo la legalidad de su gobierno. Y dice Paula Kolonitz, aquí los mexicanos tienen sus casas de campo y sus jardines. Entre las más hermosas casas de Tacubaya están las de la familia Barrón y Escandón, unidas entre sí en parentela y cuyos jardines son vecinos el uno con el otro. La villa Barrón, que más bien recuerdo a mi querida amiga maestra Clementina Díaz de Obando, dice que no se debe de decir Barrón porque era un apellido inglés y sería Barron. Está construida de manera inglesa muy cómoda y rica. El jardín se levanta como una terraza hasta una considerable altura, donde se tiene una magnífica vista de Chapultepec, de los volcanes, del valle extensísimo y de la ciudad. Magnífica vista de Chapultepec, de los volcanes, del valle y de la Ciudad de México. O sea, ustedes imagínense lo que se veía desde aquí, desde ahí. Era una vista extraordinaria y desafortunadamente, les repito, había un paso peatonal enfrente de la Prepa 4. Es que, insisto, yo doy muchas referencias esperando que conozcan, pero por la subida de la Avenida Observatorio está la Preparatoria 4 que se hizo, donde estuvo un antiguo observatorio creado en el Porfiriato. Y ahí enfrente existe un paso peatonal. Antes de que hicieran el segundo piso del periférico, yo llegué a ver en un día despejado hasta las torres de la catedral. Ahora, con el segundo piso del periférico y estar en un paso peatonal no es precisamente cómodo y ya no se puede observar lo que, ni siquiera imaginarnos lo que pudo haber visto la condesa Kolonitz. Para esas fechas, también para los 60 del siglo XIX, Manuel Paino, un escritor conocidísimo, sobre todo por sus novelas, de las cuales la más famosa es Los bandidos de Río Frío, que fue una novela enorme, lo que se llamaba novelas de folletín, que iban publicándose por, digamos, capítulos, pero fue un hombre que no solamente fue escritor, también participó de algunos de los gobiernos, ¿no? Tuvo puestos en el gobierno, pero dice Paino, las casas más notables son las de Jamison, la de Escandón, la del Conde de la Cortina, la de Bardet, la de Iturbide, la de Carranza, la de Algara, la de Laforgue, la del finado señor Herrera y algunas otras. La casa Jamison, única según creo en su género que existe en la República, fue construida absolutamente estilo inglés. El jardín del señor Bardet es sin duda uno de los más hermosos y bien cuidados de Tacubaya. Lo que sobre toda ponderación despierta interés y la curiosidad es la casa del señor don Manuel Escandón. A muchos de ustedes les sonará el nombre Escandón porque hay una colonia que se llama Colonia Escandón, precisamente estaba dentro de sus terrenos. Su entrada es por una elegante portada con una puerta y un piso enverjado de hierro. A la izquierda está la casa rústica y pequeña pintada de encarnado, como las que se encuentran en las campiñas de Inglaterra. Un peristilo corintio con su enlosado de mármol de Génova sostiene el segundo cuerpo de la casa. En la espalda, y unida solamente por un pasadizo, se encuentran las habitaciones para los criados, las caballerizas y las cocheras. En lo interior, el patio está cerrado con una cúpula de cristal, para que se den una idea, y unas columnatas de cantería, estucadas primorosamente, sostienen 4 alas de la portalería y corredores. El salón, comedores, billar, antesala y cocina están al estilo inglés en el piso bajo. Las recámaras, baños y tocadores con su debida separación e independencia están en el piso alto. Las paredes en el patio, corredores, billar y recámaras están cubiertas de pinturas. El señor Escandón, imagínense que las paredes del patio estaban cubiertas de pinturas. El señor Escandón adquirió la galería perteneciente al señor Conde de la Cortina, que es la más abundante y completa de las colecciones que existen en la República. A mí me dan no sé qué cuando oigo esto, porque dices, híjole, esas colecciones, ¿dónde fueron a parar? Los herederos de los Escandón, pues con toda certeza fueron vendiendo gran parte de lo que habían heredado, porque el Conde de la Cortina, que fue uno de los más famosos dueños de la Casa del Parque Lira, fue famoso como coleccionista no solo de pinturas, sino también de libros. Entonces, fundamental esa colección debió de haber sido extraordinaria porque, pues,
ustedes escucharon que la marquesa Calderón de la Barca fue a la casa del conde de la Cortina, que era extraordinaria. Luego el conde entra pues en cierta decadencia, como muchas de las personas que tienen mucho dinero, que de repente tienen que empezar a vender sus propiedades. Y pues ahora resulta que el señor Escandón adquirió esa galería que le alcanzaba hasta para cubrir los patios. O sea, ¿de qué tamaño sería esa colección? Y como el patio estaba techado, como aquí dice, pues ay Dios mío, qué cosa que veo aquí. Esto estaban yo creo que cubiertos de la intemperie, ¿no? En Tacubaya decía después Altamirano también, sí, Altamirano, decía, en Tacubaya tiene lugar el refinamiento y las grandes emociones. Y esto lo dice, déjenme ver si tengo aquí la fecha. No tengo la fecha, pero es como de 1867, recuerdo. Tiene lugar el refinamiento y las grandes emociones. Allí se comen hígados de ganso, trufas y ostras. Se bebe vino del Rin, champán y ron de Jamaica. Se juega, digamos, en ese tiempo beber ron de Jamaica no era nada cotidiano, ¿eh? Se juega en grande, ni bueno, ni champán ni vino del Rin. Todas estas cosas tenían que llegar del otro lado del mar y pues a partir de tus recursos, de tu dinero, no era fácil. Se juega en grande y se hacen combinaciones políticas y mercantiles. En los parques de Tacubaya se encuentran lacayos de librea, se pasea todavía en carruaje y se divierten las gentes con circunspección y tiesura. Sin embargo, una de las diversiones que Altamirano pondera había traído a la población más desgracias que dicha, porque resulta que el juego, que aquí habla de que se juega en grande, pues el juego recibió grande impulso ahí desde que se dedicó el producto de las multas de los garitos tolerados para continuar la construcción del edificio que había de servir de escuela. Se nota que la erradicación del juego llevó consigo, dice Altamirano, la aparición en Tacubaya de los más afamados fascinerosos que de día y de noche amagaban y aún amagan el reposo de la población, siendo insuficiente la policía para perseguirlos. Entonces, digamos, el surgimiento de estos grupos, digamos, que aquí lo menciona como fascinerosos, o sea, gente de lo peor que se dedicaba al juego, pues probablemente hizo que ya no se construyeran tantas casas, a la gente le empezara a dar un poco de miedo, a pesar de que, bueno, en términos generales, sí siguió siendo este suburbio de la que hablamos. De tal manera que hasta la década de los 80 del siglo XIX, la única residencia importante que se levantó en ese tiempo fue la de la casa de don Antonio Mier y Celis, en el ángulo que formaban las calles Real y del Calvario, en donde un arco señalaba la entrada de sus posesiones. Para los que se ubiquen bien, es el vértice que forman la avenida Revolución y la avenida Jalisco, donde hoy está precisamente el edificio Ermita y de lo que vamos a ver muchas fotos. Era de estilo mixto, inspirado en los arcos de Constantino o del Carrusel, esta entrada. En lo más alto había 4 tibores con los que se remataban otras tantas columnas que se prolongaban en el segundo nivel hasta la parte superior. En el centro, arriba, del medio punto del arco mayor había un monograma de la palabra Mier. Cuando se tendió la vía de los ferrocarriles que pasaban por Chapultepec, el dueño de la casa mandó conectar una vía para que entrara el ferrocarril por debajo del arco central. No más calculen. O sea, podía llegar en su propio ferrocarril y entrar por el arco central de su casa, y adentro tenía vías. Aunque he de decirles que no era la única casa en Tacubaya que tenía vías. Internamente, como eran tan grandes, otros muchos mandaron poner vías. Y el caso concreto era el de la familia de Teresa, cuya casa estaba en lo que ahora es el Hospital Mosel, digamos en San Miguel Chapultepec, enfrente de la embajada rusa, por donde está una tienda departamental muy grande, que si no me equivoco hoy es Soriana. Por allí estaba la casa de los de Teresa, el Hospital Mosel, abarcaba mucho más de lo que es el hospital, y también adentro había un trenecito con el cual se movían, porque era tan grande la propiedad, pues que era muy divertido moverse en tren, y sobre todo cuentan que lo disfrutaban los niños. Hay un libro escrito por Rafael Tovar que describe bastante bien esta casa, que se llama
Ay, Dios mío, Amar es más paraíso. Ahorita busco el nombre y se los doy. Paraíso es tu memoria, se llama. Paraíso es tu memoria y vale la pena que lo compren, que lo lean. Es un libro publicado en el 2009. Paraíso es tu memoria. Ese les recomiendo mucho que lo tengan, porque vale la pena leer la descripción de esta casa de los de Teresa en Tacubaya. Y pues allí es una novela, pero que va narrando cómo fueron teniendo que, pues como este es un ejemplo de las familias ricas, cómo con el tiempo los grandes negocios que habían hecho pues dejaron de funcionar, dejaron de ser tan importantes, la revolución les cambia mucho la vida, y aunque heredan esas casonas, pues ya no tenían mucho dinero para mantenerlas como debía de haber sido. Lean la novela, vuelvo a repetir, Paraíso es tu memoria, así, Paraíso es tu memoria, de Rafael Tovar. Lo encuentran seguramente lo pueden encontrar en alguna de las librerías que llevan a domicilio y se los recomiendo mucho. Entonces, esta casa de los Mier, repito, era una casa muy importante. De la casa de los de Teresa, híjole, desafortunadamente no tengo ninguna foto. Mi querido amigo Rafael Tovar, en paz descanse, que en gloria esté, como decía otro amigo Roberto Moreno. Me enseñó una vez un libro maravilloso de litografías que el mismo Casimiro Castro había hecho de la casa de los de Teresa. Tenía lago, tenía, les repito, la vía del tren, el lago para navegar en barquitos, o sea, eran de ese tamaño las casas. Pero pues esos libros todavía no están al alcance de todos. En la Fundación Carlos Slim seguramente pronto las pondrá a la vista, porque la casa de Guillermo es museo y la biblioteca pues se va a clasificar y a colocar al alcance de todos. Entonces, esta situación, que les repito, lo de la casa de la proliferación de casas de juego, la llegada de estos grupos que solo iban a Tacubaya a jugar, la aparición de estos garitos donde se apostaba fuerte, pues hizo que Tacubaya se convirtiera en un lugar complicadito, medio peligrosón, en donde se dieron asaltos o situaciones muy famosas, en donde aquí tengo a la vista una que alguna vez estudié mucho y se hizo todo un tratado de este libro, de este asalto, que fue un asalto de la Casa del Recaudador de Rentas en Tacubaya, que fue del 19 al 20 de julio de 1882. Esto fue un asalto muy fuerte, muy feo, en el que vivía en la calle Real o Juárez, en la ciudad de Tacubaya, en la casa número 5. Esto incluso se publicó un libro en su momento que se llamó Historia del Crimen de Tacubaya, robo en cuadrilla, asalto y heridas perpetradas en la casa del señor Federico V, la noche del 19 al 20 de julio de 1882. Reseña de la instrucción de la causa y acusación final, México, imprenta del socialista, 1882. Este libro lo reeditó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hace pocos años. Resulta muy entretenido. Bueno, entretenido, fue un asalto en el que no se muere nadie, ni el propio señor V, pero les va muy mal. Fue un asalto que ocupó las primeras planas de los periódicos de la ciudad durante muchos días. Y esto solo se los relato, no porque les vaya a hablar mucho de esta noche terrible del 19 de julio del 82, sino solamente como un ejemplo de cómo esta proliferación de las casas de juego dieron por resultado la aparición de estos grupos de asaltantes, que ya no fue tan pacífica la Tacubaya de entonces. Sin embargo, pues les digo, la vida siguió su curso, las casas estas gigantescas siguieron poblando el paisaje de Tacubaya y fueron dando cada vez más lujo y esplendor, a pesar, repito, de estas. Ahora,
Yo les decía hace un momento que Tacubaya había sido el refugio de la reacción. Entonces, no hubo allí, es importante hacer este recuento, porque no hubo en Tacubaya un solo proyecto progresista visto con la óptica de nuestra época, que emergiera de los manantiales tacubayenses. Algo habrá tenido el agua de Tacubaya, que todos los planes que salen de allí fueron completamente reaccionarios. Nada que atentara medianamente contra lo establecido desde la colonia, nada que rompiera el esquema de la más rancia sociedad y nada incluso que favoreciera el llamado progreso ideológico. Además, a pesar de haber acogido a su seno a hombres de ideas liberales, estoy leyéndome a mí, porque este es un texto mío que presenté en una ponencia, bueno, como conferencia, en uno de los congresos que les digo, a los que me invitaba mi amiga Celia Maldonado. Entonces me leo. A pesar de haber acogido en su seno a hombres de ideas liberales, este hecho no significó gran cosa para los acaudalados citadinos que venían hasta a estas tierras de hermosos paisajes. Los escritos salidos de las plumas de Prieto, Zarco, Altamirano, Rivapalacio, Mateos o Salado Álvarez hacen un recuento de los daños, aunque narren con asco, asombro u horror pasajes históricos que conmocionaron sus conciencias, aunque no lograron simbrar los cimientos de Tacubaya en aquellos momentos de convulsión política. De ahí, como les decía yo, salió Iturbide, lleno de ilusiones para establecer, digamos, el nuevo gobierno después de la independencia, ¿no? Que acaba siendo un imperio y el Iturbide pues es despreciado inclusive por aquellos que lo habían llevado al poder, ¿no? Esto vivió dedicado, como decía Guillermo Prieto ya en Palacio Nacional, al acicalamiento de su persona y a escuchar el séquito de los aduladores que permanentemente lo seguían, y de aquí, de Tacubaya, también salió hacia el destierro. Hasta Tacubaya había llegado don Juan O'Donoghue, último virrey nombrado de la vieja Nueva España, y salió para México un día antes que Iturbide a fin de inaugurar en su calidad de jefe político el nuevo gobierno de la otrora colonia recién emancipada. A él, como al país, tampoco le sentaron bien los aires de Tacubaya, pues a los pocos días, es decir, O'Donoghue, de aquella entrada triunfal del ejército trigarante, pescó una pleuresía fulminante que lo llevó a la tumba sin haber gozado ni por un momento las mieles del triunfo, merced a haber tomado la decisión de aceptar la independencia del territorio y le hubiera correspondido gobernar. O sea, O'Donoghue es el que firma con Iturbide los tratados de Córdoba, que reconoce la independencia en México. O'Donoghue ya no hubiera podido regresar a España. España no reconoce la independencia hasta 1836. Entonces les decía que Iturbide va a estar allí pues como punto fundamental, pero también allí, les decía yo que tuve que interrumpir, disculpen, porque tocaron el timbre, pero que el propio O'Donoghue pues estuvo en Tacubaya. No, yo estoy diciendo que hasta las aguas de Tacubaya le hicieron daño, obviamente no lo sé, pero tuvo una pleuresía que, pues ustedes saben que la pleura es la cubierta que envuelve al pulmón, pues esas enfermedades no se curaban en aquellos años de 1821, que se iban a curar ni que nada, no había penicilina, esas enfermedades te llevaban a la tumba en 2x3. Entonces, pues no tuvo oportunidad de gobernar o de estar aquí, de gozar de ese triunfo, digamos, de lo que él había aceptado. También en 1826 llegaron a Tacubaya los comisionados del Congreso de Panamá, pretendiendo encontrar vientos más propicios para que los condujeran a la formación del bloque iberoamericano, que tanto anhelara Bolívar. Era toda una serie de situaciones que se dieron para esta 1826, estamos hablando ya del gobierno independiente de Guadalupe Victoria, y se establecieron ahí los comisionados, pero Tacubaya no era un lugar en donde se formara este congreso iberoamericano, ¿no? Sino descansaron. De ahí que se pasaran un año esperando tranquilamente que las sesiones se reanudaran después de la ratificación que debía hacer el Congreso mexicano
de los tratados firmados en el Istmo de Panamá, en el Istmo Centroamericano. Los diputados mexicanos jamás firmaron nada y los comisionados tuvieron que abandonar Tacubaya sin haber alcanzado ninguno de los objetivos previstos, pero con el alma henchida por la belleza del paisaje al que tanto se habían acostumbrado a admirar. Esto, yo les recomiendo que si quieren más datos sobre este congreso, consulten el libro de González Pedrero que se llama El país de un solo hombre en México de Santana, en el volumen 1, La ronda de los contrarios. Vale la pena estudiar un poquito más sobre este punto. Pero poco tiempo pasó para que desde ese mismo lugar saliera de la pluma de José María Gutiérrez de Estrada en agosto de 1840, una carta dirigida a don Anastasio Bustamante, presidente de México por segunda y última ocasión, proponiéndole el establecimiento de una convención nacional que, tomando lo bueno del centralismo y del federalismo, diese al país una organización acomodada a sus peculiares circunstancias, como método más eficaz a fin de terminar con los males políticos que habían aquejado al país desde su independencia. Esto es interesantísimo, porque en 1840 ya estábamos en la época de Santana, aunque en ese momento era presidente Bustamante. Les digo que Santana fue y vino muchas veces, ya lo saben ustedes, lo hemos comentado varias ocasiones. En 40 es la época del golpe de Estado que ya platicamos una vez, o del levantamiento de Gómez Farías y Urrea, en julio de 40, contra Anastasio Bustamante, que finalmente son derrotados Gómez Farías y Urrea, pero Anastasio Bustamante se queda en el poder, pero ya no por mucho tiempo. Pero de ahí, de ese lugar, de Tacubaya, Gutiérrez Estrada fue, o sea, esta carta es como el presagio de lo que después vendría, porque él fue realmente el que promovió el establecimiento de la monarquía ante Napoleón III, cuando finalmente Napoleón acepta apoyar el imperio de Maximiliano en México. Entonces, esto de la Convención Nacional, que tomando en cuenta las buenas partes del centralismo y del federalismo, porque después en México, ya a partir de Juárez, van a ser las luchas entre liberales y conservadores, pero antes, toda la primera mitad del siglo, habían sido entre centralistas y federalistas, es decir, el centralismo que buscaba gobernar desde el centro y que todos lo que hoy son estados fueran departamentos dependientes exclusivamente del centro del país, y otro es el federalismo, donde existen los estados que tienen en su interior los municipios, que tienen un gobierno propio, y los estados tienen su propia constitución, cosa que en el centralismo eso no sucede. Entonces, los jardines de Tacubaya daban cabida a todas estas reacciones con ideas que pretendían poner fin a aquellos males que habían llevado al país a la anarquía económica y política, lo que en última instancia era su mayor preocupación. Pero faltaba, todavía aquí no tocamos, al habitante que ya lo mencionamos por antonomasia, aquel a quienes sus contemporáneos admiraban un día y vituperaban al otro, aquel que se acogiera a cualquiera de las facciones que le dieran los honores que consideraba merecer, aquel que del placer y de la mentira hizo su forma de vida y que un día muriera pobre y abandonado en las calles de Vergara o Bolívar, sin haber vuelto a gozar de la fortuna. Obviamente, aquel que perdió la mitad del territorio mexicano, que así como perdió la mitad del territorio mexicano, se enfrentara con los ejércitos enemigos en el colmo de la temeridad bélica. Aquel que se preocupó, eso es cierto, ya lo hemos mencionado, por las ciencias y la educación y las artes, pero fue incapaz de preservar la paz. Aquel cuyo solo nombre todavía causa polémica, don Antonio López de Santana. O sea, un personaje que nadie puede obviar cuando habla de la historia de México del siglo XIX, a quien los vientos de los 40 en Tacubaya le ayudaron a redactar uno de los planes más retrógrados con los que se tuvo que enfrentar el país durante el siglo XIX. En una época de levantamientos, nada extraño pareció a los habitantes de la capital el ver aparecer un plan firmado por Santana en Tacubaya el 28 de septiembre de 1841, lanzado para detener los combates suscitados desde el primero del mes
cuando el general Valencia se habría pronunciado en la Ciudadela contra el gobierno de Bustamante. Este plan proponía, además, la desaparición de los poderes, menos el judicial, que habían surgido como consecuencia de la Constitución de 1836, también llamada de las 7 leyes, que el mismo general Santana hubiera entronizado en el sistema político apenas 5 años atrás. O sea, Santana iba contra sus propios planes, contra sus propias con sus propias leyes. Lo que él había creado, en este caso, este plan de Tacubaya de 1841, va en contra de la Constitución de 1836, que ya de suyo era una constitución centralista, pero que él mismo había llevado. Entonces, aquí habla de la desaparición de poderes. Entonces, el ultimátum lanzado desde el arzobispado, es decir, este edificio del arzobispado donde ya comentamos que Santana se iba a vivir cada vez que estaba gobernando, se iba a Tacubaya. Desde donde se dominaba toda la ciudad, iba en serio. Los ataques continuaron. Los más pudientes huyeron paradójicamente a Tacubaya, lo que yo les decía, porque allí no había combates. Y quienes no habían encontrado alojamiento por allí permanecieron aterrorizados en sus casas. Así las cosas, este último ajetreo duró solo 10 días. El 6 de octubre, Santana hizo su entrada triunfal en la capital, después de lo cual se cantó el acostumbrado Te Deum en la catedral, presidido por el arzobispo, quien recibió a Santana como el nuevo presidente. Concluida la ceremonia, Santana regresó a Tacubaya entre un séquito de magníficos caballos, bizarros ayudantes y numerosa escolta. Entonces, es increíble porque Santana, digamos, logró el triunfo, es momentáneo triunfo. Llegaba, el obispo le hacía la gran ceremonia, entraba a la catedral, se le hacía el Te Deum, y en vez de irse a Palacio, se iba a Tacubaya de regreso. Eso es lo increíble. O sea, es cierto que en Tacubaya se la pasaban muy bien. Ya hemos dicho cómo era el clima, cómo eran los alrededores, cómo estaba lleno de árboles, frutales, vaya, era un lugar espléndido. Pero pues Santana ni siquiera disimulaba, ¿no? El mismo día que ganaba, se regresaba. Entonces, eso es muy interesante porque otro día ya tendremos que platicar, que ese es otro que tengo demasiada información y nomás de pensarlo me da no sé qué, hablar del Palacio Nacional como edificio y la historia del Palacio. Pues háganme favor, cada vez que Santana llegaba al poder, aunque se fuera a vivir a Tacubaya, hacía arreglos en Palacio Nacional, siempre. O sea, así el erario público estuviera en ceros, él sacaba de no sé dónde para poder hacer los arreglos que él quería en Palacio. Es absolutamente absurdo pensar entonces que vivía en Tacubaya. O sea, esto quiere decir que a Palacio pues iba muy poco, pero quería tenerlo como a él le gustaba. Es decir, espléndido o hasta lo que el erario permitiera, pero con espacios adecuados para su categoría de presidente. La paz de Tacubaya se vio empañado, este es otro famosísimo hecho, cuando el 27 de abril de 1842, en el paraje llamado de la Pila Vieja, camino a Nonualco, que hoy sería más o menos Puente de la Morena, por la colonia San Pedro de los Pinos, por allí, camino a Nonualco, fueron salvajemente asesinados el artista Daniel Thomas Egerton y su esposa Agnes Edwards, quien a la sazón contaba con 8 meses de embarazo. Los pormenores de este hecho de brutalidad extrema ocuparon grandes espacios en la prensa durante varios días. Desde su mansión arzobispal, Santana tiró sus apreciables y severas instrucciones para que el asunto se solucionara de inmediato. Como ya es costumbre en estos casos, nada pudo esclarecerse con precisión. Y hasta la fecha seguimos esperando el resultado de las pesquisas. Sí se hizo un juicio, sí se hicieron muchas cosas. Les recomiendo que lean un libro que escribió Mario Moya Palencia, aquel que hace muchos años fue secretario de Gobernación, pero se llama El México de Egerton y fue publicado por Miguel Ángel Porrúa en 1991. Ya tiene sus años, pero yo creo que lo consiguen. Es un libro espléndido que vale mucho la pena leer porque nos narra todo este proceso del asesinato, del supuesto juicio y de que nunca encontraron realmente quién había podido asesinar a este pintor. Mucho se decía que tuvo que ver en ese tiempo con la venta del territorio tejano porque un pariente de Egerton,
yo ni me acuerdo bien, estuvo involucrado con la cesión de terrenos en Texas y cosas por el estilo. Bueno, les recomiendo el libro de Moya Palencia, realmente vale la pena, ojalá lo encuentren, porque además está muy bien escrito. Este hombre que fue político y que escribió muy poco, yo creo que debería de haber escrito más, porque tenía una muy buena pluma. Los pormenores, de hecho, les digo, ocuparon los titulares de la prensa durante muchos días. Mientras Santana seguía dándose vida de rey con cargo al erario público y a las pingües ganancias que obtenía de sus haciendas veracruzanas, el Congreso, formado como consecuencia del plan por él formulado, se había dado la tarea de redactar un nuevo código que llevó por título Bases Constitucionales y que fue sancionado el 12 de junio de 1843 por el propio general presidente. Desde la noche anterior había abandonado Tacubaya, o sea que por fin se fue a dormir un día a Palacio, ¿verdad? Donde había dictado todo el ceremonial del día 12 con la fastuosidad de rigor. Y desde ese día la nueva constitución fue saludada con salvas de artillería, repique general, música, Te Deum. Yo cada vez que hablo de Te Deum, espero que lo entiendan, era una gran celebración en catedral, una gran celebración litúrgica. Monedas conmemorativas acuñadas a gran prisa el día anterior, comida de gran gala, función de teatro, y como detalle especial, nomás oigan esto, que habla de la frivolidad de Santana. Se llenaron con sangría las fuentes de la Alameda para regocijo del público. Y todo esto lo encuentran también en un libro de Carlos María de Bustamante, que se llama Apuntes para la historia del gobierno del general Antonio López de Santana. Y esto lo editó Fondo de Cultura Económica. Bueno, es un libro que salió publicado en su momento, pero que Bustamante el Fondo de Cultura lo reedita si no me equivoco, es 1900, también como los 90. Ahorita le busco el dato completo, déjenme ver si lo encuentro. Sí, no, aquí solo tengo que se publicó por primera vez en 1845, pero luego lo reedita, insisto, Fondo de Cultura. A pesar de que en las elecciones llevadas a cabo al iniciar 1844, Santana fue electo como presidente constitucional, poco fue lo que le duró el gusto. Esto es importantísimo, pues mientras él se divertía en Tacubaya, en México, en la ciudad, se fue gestando una animadversión hacia su persona y culminó con el motín del 6 de diciembre de 44. Ya habíamos platicado de esto en algunas ocasiones anteriores. Mira, fue famosísimo suceso, cuyo hecho fundamental fue derribar la escultura de Santana que se encontraba en la Plaza del Volador, allá a un costado de Palacio, y desenterrar su pierna que estaba en el Panteón de Santa Paula, porque acuérdense que Santana había sido mutilado como consecuencia de la Guerra de los Pasteles, famosa Guerra de los Pasteles de 1838, porque Santana estuvo en el bombardeo de los franceses hacen a Veracruz y con una bala le destruyen una pierna de tal manera que se la tienen que mutilar, y esa pierna, que ya no me explico ni quién la guardó ni cómo, estuvo enterrada en el Panteón de Santa Paula, y de allí la sacan para ese día famoso del 6 de diciembre de 1844, dársela a los perros para que se la comieran. Yo creo que hasta los perros han de haber vomitado, pero los franceses esa pierna se la habían mutilado a los franceses, ¿no? Y salió de Tacubaya, Santana, rumbo al primero de sus destierros. El estado anárquico en que Santana dejó al país no fue obstáculo para que en 1846, después de los fallidos gobiernos de José Joaquín Herrera y Mariano Paredes de Arrillaga, el Congreso, formado por liberales moderados, eligiera una vez más a don Antonio como presidente de la República. Durante esos años, Texas, que ya se había independizado del país en 1836, se anexó a los Estados Unidos, declarando como frontera natural el río Bravo, sobre el cual avanzaron sus tropas, siendo que el verdadero límite, según las cartas reconocidas, estaba constituido por el río Nueces. Este banal pretexto sirvió a los Estados Unidos para iniciar hostilidades contra México en el primer semestre de 1843. Ante el desconcierto de Paredes, que fue derrocado
por don José Mariano Salas, mediante otros de los pronunciamientos de rigor, a la nación no le quedó más remedio que poner su destino en manos de Santa Anna, quien, enarbolando la Constitución Federal de 1824, hizo su entrada triunfal a la ciudad el 14 de septiembre de 1846, acompañado por don Valentín Gómez Farín. La situación era apremiante, por lo que no había más remedio que buscar ayuda para hacer frente a la invasión norteamericana, que ya comenzaba a extender sus garras al interior del territorio. Nada mejor para Santa Anna que reunir en Tacubaya, en el arzobispado, por supuesto, a los capitalistas y al clero, para convencerlos de la necesidad imperante de conseguir la nada despreciable suma de 3 millones de pesos, al fin de organizar la defensa y vestir al ejército. Ni los comerciantes ni los sacerdotes estuvieron dispuestos a facilitar cantidad tan elevada. Y si hablo de los sacerdotes, acuérdense que en aquel momento la iglesia era la institución más rica del país, seguramente del mundo. No había nada, nada que se le igualara a la iglesia. La iglesia funcionaba como los bancos ahora. Era millonaria, tenía más de la mitad del territorio del país en sus manos, de esa mitad, más de la mitad del territorio, obtenía rentas, con las cuales tenía una riqueza verdaderamente insospechada. De tal manera que Santa Anna se tuvo que conformar con 87 mil pesos, suficiente solo para avituallar a las tropas durante un mes. De todos es sabido que la lucha, el avance de los norteamericanos, la marcha de los norteamericanos, llegó hasta la capital de la República. Ante la célebre derrota de Churubusco el 20 de agosto de 1847, la situación empeoró día con día. Poco a poco los ejércitos norteamericanos dirigieron sus pasos hacia Tacubaya, en cuyo arzobispado establecieron su cuartel general, en tanto discutían con Santa Anna los términos de un armisticio. Ya sabíamos, lo comentamos hace un momento, como este general que estaba acantonado en Tacubaya decía, pues, qué lugar para soñar, ¿no? Tacubaya era un lugar espléndido. Entonces, a la llegada adquirió Tacubaya un aspecto desolador, pero déjenme ver qué otra cosa. Bueno, en ese momento se dan también, pues después de la batalla de Churubusco, las ejecuciones a los irlandeses el juicio y las ejecuciones en contra de los irlandeses del batallón de San Patricio, y luego vanos resultaron los esfuerzos de mucha gente, incluso de las mejores familias de Tacubaya, para que les perdonaran la vida a estos irlandeses, o que pues no los siguieran torturando, porque fue horrible. Y la verdad es que todos estos ruegos de las familias tacubayenses fue inútil, y después de azotados y marcados con fuego en pleno rostro, los irlandeses, a quien México les debe eterno agradecimiento, fueron ejecutados en la plaza de San Jacinto en San Ángel. Cierto es, ya lo hemos comentado también, que hubo gente que sobrevivió, o sea, gente del batallón de San Patricio que sobrevivió a las ejecuciones que se dieron en la plaza de San Jacinto en San Ángel, y lo peor es que nunca se les dio un buen trato a estos irlandeses que se habían unido a los mexicanos, ¿no? Entonces, realmente esto es una parte triste de la historia, aunque ahora cada que se cumple un aniversario se hacen los honores a los miembros del batallón de San Patricio. La cosa es que sí estuvo complicada, ¿no? Estuvo feo lo que le hicieron, y la vida que tuvo esta gente después después de que fueron torturados y fueron iba a decir masacrados, pero no, porque fusilan a algunos, otros se salvan, pero fueron muy maltratados, y muchos andaban con esta letra de la D de desertor en la cara, pues vagando por la ciudad, porque fueron terribles. Inclusive yo les comentaba que había una frase todavía en el siglo XIX, principios del XX, cuando veían a alguien como que ya no podía ni andar, no podía caminar, o estaba muy deteriorada físicamente en todos sentidos, y decían, está como del batallón de San Patricio. O sea, calcúlenle cómo andaban esas personas a las que, insisto, le debemos agradecimiento eterno, vagando por las calles de la ciudad porque no tenían pues manera de ganarse la vida, ¿no?
Los desastres políticos y económicos después de la guerra del 47 contra los norteamericanos, en donde como consecuencia de ella perdemos más de la mitad del territorio, siguieron sucediéndose. Volvió a la presidencia don José Joaquín Herrera, se pronunció de nuevo Paredes de Arrillaga, don Mariano Arista, famoso por su honradez, ocupó la presidencia, Juan Bautista Ceballos dio un golpe de Estado y sin otro punto hacia dónde volver la mirada en busca de la salvación de los mexicanos, de todas las ideologías, no tenían a dónde buscar a más, ¿no? Entonces se fueron en busca de Santana. Es increíble, que es increíble de verdad. Él vivía en Colombia, estaba desterrado, él mismo se había exiliado. Que mexicanos de todas las ideologías, igual un liberal que un conservador, y en estos tiempos, estamos hablando de los 40, se estaban empezando a dividir ciertas ideologías que, les repito, al principio del siglo eran centralistas y federalistas, y ya después liberales y conservadores, pero eso fue después de la guerra de 3 años. Sin embargo, pues ya se empezaban a pronunciar, digamos, de los centralistas, por decir algo, eran conservadores, y los federalistas liberales. Entonces, de todas las ideologías, fueron a buscar a Santana para que regresara a salvar a la patria, ¿no? O sea, esto es increíble. Entonces, no obstante que don Lucas Alamán le había mandado una carta a Santana, en esta carta le decía que que estableciera una dictadura, que eso era lo que hacía falta, que no atentara en lo mínimo contra la religión y el clero, que no contemplara ni por asomo la posibilidad de establecer de nuevo el federalismo, y que alejara por completo cualquier intento de elección popular. O sea, esto se lo decía don Lucas Alamán, que fue un pensador, sí, muy conservador, un pensador brillante. Sin embargo, aquí denota que don Lucas ya estaba hasta la coronilla de todos los levantamientos, y le decía, usted tiene que llegar a imponer una dictadura. Pero lo que le decía es que por favor no se vaya a Tacubaya. O sea, quédese en la ciudad, gobierne desde la ciudad. Y por supuesto, Santana no tuvo ninguna objeción para regresar con una perspectiva tan halagadora como la que le proponía don Lucas, ¿no? Véngase a vivir a gobernar, mejor dicho, como un dictador. No permita nada, que no haya elecciones, que no se establezca el federalismo, que nada. Entonces, esto es impresionante, la carta de don Lucas, y por supuesto la aceptación inmediata de Santana. Pero es impresionante que le dice, no se vaya a vivir a Tacubaya, pues inmediatamente, no se vaya a encerrar allá, no, pues inmediatamente que llegó, toma posesión y inmediatamente se fue a Tacubaya a su vida de placer. Él llegó el 20 de abril de 53, que hizo realmente su última entrada triunfal a México. Y aquí lo señalo yo, aunque don Lucas le hubiera comentado que entre los temores que se albergaban al volver a depositar la confianza del gobierno en él, estaba la posibilidad de que fuera a enterrarse a Tacubaya, impidiendo con ello la posibilidad de verle. Más tardó en acabar el festejo que Santana en regresar a su vida de placer en el arzobispado. Les digo, y desde ahí, de Tacubaya, dictó las más represivas leyes en un verdadero festín conservador y diseñó el más absurdo sistema de contribuciones de que se tenga memoria. Reinstaló la Orden Imperial de Guadalupe, que había sido creada por Iturbide, y en el colmo de la idolatría tiránica, aceptó, entre comillas, el ofrecimiento de ser nombrado Su Alteza Serenísima. Sin embargo, algo tenía Tacubaya para inspirar semejantes ideas. Y evidentemente un gobierno así, que además se daba el lujo de organizar fastuosas recepciones, elegantes banquetes, fiestas, con verdadero escándalo se daban en el arzobispado, convertido, claro está, en la residencia de Su Alteza, no podía tener final feliz ni dar al país tiempos mejores. La venta de la mesilla a los Estados Unidos colmó la paciencia de quienes siempre habían estado al lado de la libertad, y fue así que en marzo del 54, en Ayutla, Juan Álvarez lanza el grito de guerra que culminaría con esta época de oprobios. Es evidente que esta situación
ya era demasiado, ¿no? Todavía haberle ido a ofrecer el gobierno y ofrecerle que viniera a gobernar como dictador, pues ya para la gente ya fue espantoso. Entonces, pues, Juan Álvarez se levanta contra Santana, Santana tiene que salir del país y ya vuelve hasta mucho tiempo después, en tiempos de Lerdo, después de la muerte de Juárez. Juárez nunca lo dejó regresar y muere, les digo, en la calle hoy de Bolívar, si no me equivoco fue Bolívar 12, en donde estuvo hasta hace poco tiempo una tienda y un restaurante que la última vez que pasé por ahí estaba cerrado. No es una casa muy buena, que seguramente alguien le prestaba, porque es evidente, es sabido, que Santana prácticamente muere sin dinero. Le confiscaron los bienes que tenía, muere sin dinero. Decía, ahorita me acuerdo cómo se llama un escritor, chihuahuense muy famoso, que se me olvidó, es que están entrando mensajes, me estoy distrayendo, pero ahorita me acuerdo que decía que lo único que le había quedado de dinero era un peso que había dejado sobre su mesa de noche para el día siguiente. O sea, no tenía ya realmente dinero. Y pues evidentemente muere en un olvido y en un abandono de mucha gente. Vivía con su esposa, segunda esposa, doña Dolores Tosta. Pero ella, cuentan también las crónicas, que ella se encargaba pues de llevarle gente que le hiciera creer que seguía siendo importante, ¿no? Hacía una buena obra, pero no logró que Santana recuperara nada. Incluso Santana se había mandado cartas a Maximiliano, se quería poner de acuerdo con él. O sea, Santana vivió bastante tiempo más del que debió de haber vivido. Y pues ya no le da la vida para que nadie lo acepte, lo reconozca, le dé cabida. Digo, al extremo de haber ofrecido sus servicios a Maximiliano. ¡Qué horror! O sea, y claro que Maximiliano ni tomó en cuenta. Entonces, estas situaciones hacen que el pobre, ahora sí que el pobre de Santana, muera triste y abandonado allí en las calles de Bolívar, de la ciudad que en aquel tiempo pues era la calle de Vergara. Pero esto no volvió a tener el poder que tuvo en un momento dado, pero como ahora sí que lo bailado ni quien se lo quite. Pero vaya que le trajo problemas al país, y las consecuencias pues no se hicieron esperar, fueron muchas y funestas en su mayor parte, ¿no? Ahora, después de la revolución de Ayutla y el gobierno de Juan Álvarez, llega al poder Ignacio Comonfort, que era un liberal moderado, educado en el seno de una familia católica tradicional que vivía en Tacubaya. Entonces, él, que lo narra Victoriano Salado Álvarez en su libro de Episodios Nacionales en el tomo 3, cuenta incluso que él sí gobernaba desde Palacio Nacional. Él estaba ahí, pero no vivía en Palacio, vivía con su mamá en Tacubaya. Y cuenta que siendo el presidente y llevaba a alguien del gabinete, pues a lo mejor a cenar a su casa o a alguna reunión de trabajo, lo que quieran, que se oía la voz de su mamá que le gritaba desde arriba: ¿ya llegaste, Nacho? O sea, en una vida absolutamente familiar y dependiente de su madre. Esto es una cosa que narra Guillermo Prieto también, cómo por esas presiones de su mamá, ya que fue Comonfort el que promueve la Constitución de 1857 y esta constitución a la cual se opone el clero, porque dibujaba ideas liberales. Pues es la mamá, y eso no lo digo yo, lo dice Guillermo Prieto en sus lecciones de Historia Patria, si no me equivoco, que cuenta que la propia mamá de Comonfort obliga a Comonfort a que acepte otro plan de Tacubaya que surge de la pluma de Félix Zuluaga, un conservador muy reconocido en su momento, que fue firmado el 17 de diciembre de 1857, que este plan cortaba de tajo todas las libertades que ya se habían señalado y ya se habían quedado plasmadas en la Constitución del 57, que era, por supuesto, una de las promesas que había hecho Juan Álvarez en el plan de Ayutla, ¿no? Entonces, Comonfort, apoyado o influenciado por su mamá, acepta este plan de Tacubaya, que era un autogolpe de Estado, ¿no? Entonces, situaciones que
se dan de nuevo en Tacubaya, no solo porque Comonfort vivió allí, sino porque el plan creado por Zuluaga también se va a llamar Plan de Tacubaya, firmado el 7 de diciembre de 57, y el golpe de Estado ya se produce en enero del 58, y es cuando Juárez es apresado por Comonfort. Después Comonfort mismo lo suelta porque al darse el autogolpe de Estado y reconocer lo que decía el plan de Tacubaya, que desconocía la Constitución del 57, esa era una cosa así como tan complicada, y por lo tanto el gobierno mismo de Comonfort. Entonces, en ese momento Juárez, por ley, tendría que ser reconocido como presidente constitucional porque era el presidente de la Suprema Corte. Entonces, Comonfort lo encierra en Palacio Nacional y posteriormente lo suelta, y es cuando Juárez empieza su primer recorrido por la República defendiendo, como ya les dije hace un momento, la legalidad de su gobierno. Entonces, todas estas cosas tan interesantes, surgen de Tacubaya, o sea, todos estos planes reaccionarios, contrarios. Por eso, aquella vez que yo di esta conferencia que les estoy leyendo, decía, como también se nos narra aquí, que algo habrán tenido las aguas de Tacubaya, ¿no? Surgieron ahí demasiados planes revolucionarios, y creo que ya me estoy pasando horrores. Lo que pasa es que antes aparecía un relojito aquí y ahorita no aparece, pero decíamos que voy a terminar con esto para que la próxima, creo que nos vamos a echar 3 o 4 de Tacubaya. ¡Qué horror! Porque estoy muy atrasada aquí hablando de los planes conservadores, porque no quiero hablar solo de la historia de un lugar, bueno, de la historia, digamos, arquitectónica o urbanística, sino de qué sucede en los pueblos, en los lugares, en los espacios, ¿no? Por eso aquí, pues sí me quise entretener un poco con espero que no las haya aburrido mucho, con estos planes reaccionarios que surgen de Tacubaya. Pero lo peor que surge en Tacubaya, en las lomas de Tacubaya, y que con esto voy a terminar, fueron los asesinatos que se dieron el 11 de abril de 1859, cuando fueron torturados y pasados por las armas todos los prisioneros capturados como consecuencia de la victoria de las tropas de el general Zaragoza, de las tropas de Zaragoza, y degollado en las lomas de Tacubaya. Es decir, la guerra, primero, la guerra de liberales y conservadores, la guerra de reforma, primero favoreció a estos jóvenes de Tacubaya, es decir, a los conservadores que, como consecuencia de esas victorias sobre las tropas de Zaragoza y degollado en las lomas de Tacubaya, cometieron uno de los actos más reprobables que ejército alguno puede ejecutar con los vencidos. Como les repito, la noche del 11 de abril de 59 fueron torturados y pasados por las armas todos los prisioneros capturados como consecuencia de la victoria, y además echaron mano de su saña reprimida y arremetieron contra todos los paisanos que osaron pasar por ahí, y en el colmo de la villanía destrozaron los cráneos de los médicos y practicantes que auxiliaban a los heridos. A estos muertos se les conoce como los mártires de Tacubaya. Incluso por decreto de Benito Juárez en 1861 se va a llamar Tacubaya de los Mártires, no 1863, Tacubaya de los Mártires, porque verdaderamente fue una situación espantosa. Este acto fue cometido por la persona directamente por órdenes de Leonardo Márquez, este general conservador que pertenecía al alto rango militar, y ese día, y ese acto tan reprobable le fue achacado a Miramón, pero a Miguel Miramón, otro militar conservador que en ese tiempo ya era el presidente ilegítimo, pues, de la República. Es interesantísimo, porque si uno lee con cuidado los relatos que hace la esposa de Miramón, pero cualquier otro historiador de la época, Miramón ese día venía llegando de uno de sus intentos por tomar Veracruz, donde estaba el gobierno de Juárez, y esta batalla se da en las lomas de Tacubaya. Él no pudo estar simultáneamente en dos sitios. La orden de ejecutar y de torturar a todos estos prisioneros, lo que no hace nadie, fue de Leonardo Márquez. Por eso a él se le va a conocer después como el Tigre de Tacubaya. Este fue el mote con el que se le reconoce hasta su muerte a este señor Leonardo Márquez,
que se escapa del sitio de Querétaro y no está con Maximiliano Miramón y Mejía en el momento del fusilamiento, él se logra salir de allá, es que a buscar ayuda, que por supuesto no le importó nada, ni consiguió ayuda, ni hizo nada, fue un traidor para todos, fue un tipo siniestro, esto muere rodeado del desprecio de todos los ciudadanos. Porfirio Díaz le permitió regresar, pero nadie había algunas crónicas que yo alguna vez leí, que cuando Márquez regresa al país, salía a la calle y la gente se le alejaba. O sea, no tenía así ni siquiera unas personas que se le acercaran, que le dijeran, que lo procuraran, como dicen, no para nada. Entonces, esta situación fue pues muy grave y estos asesinatos se dieron en las lomas de Tacubaya también, ¿no? O sea, toda esta zona generó reacciones terribles y situaciones realmente terroríficas. Sin embargo, pues los triunfos para los conservadores no fueron eternos y finalmente fueron vencidos por el general González Ortega en Calpulalpan, Tlaxcala, el 22 de diciembre de 1860. Sin embargo, pues la paz estaba todavía lejana. Entonces, vamos a dejarlo aquí, porque creo que ya me pasé muchísimo tiempo. Vamos a dejar aquí. La próxima seguimos narrando un poco de esta vida en Tacubaya. Vemos de estos planes de Tacubaya, vemos un poco de los avances que hubo en la época porfiriana y les prometo que la próxima vamos a ver más allá de las 2 fotos que vimos hoy. Les agradezco mucho que hayan estado conmigo el día de hoy y pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes.